Hola, eh, continuamos con nuestras lecciones. En las sesiones anteriores veníamos viendo cómo hacer análisis de datos de tipo, digamos, de análisis de negocio. En esta sesión vamos a empezar a conversar algo más acerca de la forma en la que se piensa desde una perspectiva más estadística. La idea de la sesión entonces es que podamos empezar a pensar de esa forma. Aquí tenemos a Lucy o a Laura y como saben ella tiene su emprendimiento de venta de jugos de naranja y limonadas. Posiblemente entonces estarán pensando qué puede, digamos, agregarle la estadística a ella. Y pues para eso empezaremos como a compartir algunos conceptos que son súper importantes tener claros y presentes. Normalmente cuando hablamos de estadísticas, lo que hablamos es de variables, básicamente, y las variables se clasifican o se dividen, digamos, de acuerdo a esos tipos de variables. Entonces, digamos, el primer tipo de variable que nos podemos encontrar, básicamente son variables continuas. Normalmente y típicamente son variables, digamos, que pueden tomar cualquier valor numérico dentro de una escala. Por ejemplo, pensemos en la temperatura. En la temperatura puede tomar un valor cualquiera entre 0 y 100 grados, por ejemplo. Y normalmente lo que se hace con las variables continuas es tomar una medida de esa variable. En este caso, pues como saben, Lucy registraba cuál era la temperatura de sus, digamos, del día cuando vendía los jugos y de esa forma entonces podía poder tratar de identificar si había relación o no entre la temperatura que tenía y los, digamos, y las ventas que tenía. Otro tipo de variables interesante que también, digamos, puede ayudarnos a entender mejor son, por ejemplo, las variables discretas. Esas variables discretas también son variables de tipo numérica, sin embargo, tienen un, digamos, un valor limitado que pueden tomar. Esas variables discretas, digamos, también son variables numéricas, pero que en lugar de medir, por ejemplo, algo como hacíamos con la temperatura, son variables que nos ayudan a contar. Por ejemplo, el número de folletos que Lucy y Laura habían entregado cada día, que también se registra dentro del caso de estudio, puede ser considerada como una variable discreta. Ahí, digamos, no es cualquier valor dentro de una escala que puede tomar, siempre cada valor, digamos, va a ser una unidad. Por ejemplo, Lucy pudo haber entregado 10 volantes o 50 volantes o 100 volantes, pero nunca entregó 13.4 volantes. Entonces, digamos, las variables discretas también son numéricas, pero digamos, se utilizan normalmente más como por ejemplo para contar algo específicamente. Un tercer tipo de variable importante que digamos nos podemos encontrar, digamos que son variables de tipo categórico. Esos son, digamos, normalmente no se asocian a variables numéricas, sino a unos valores limitados que puede tomar una variable. Por ejemplo, pensemos en la ubicación en donde Lucy vendía las limonadas. Como saben, ella tenía dos ubicaciones distintas en donde vendía en el parque, esa era una ubicación, o vendía también en la playa, era otra ubicación. Esos son los únicos dos posibles, digamos, tipos de valores que puede tomar la variable ubicación, por ejemplo. Y, digamos, dentro del pensamiento estadístico, se acostumbra no a trabajar con palabras, sino con números. Entonces, una práctica común que se hace es asociar una etiqueta a esas variables. Entonces, en lugar de decir que es la playa, vamos a decir que tiene la etiqueta de la ubicación 1, y en lugar de decir que es el parque, pues es viable que podamos decir que tiene la etiqueta de la ubicación 2. No vamos a realizar operaciones matemáticas con ese 1 y ese 2, sino que solo nos sirven como una etiqueta que nos ayudarán a, digamos, referenciar los lugares en donde pueden ser vendidas las limonadas como tal. El último concepto que queremos, digamos, incluir dentro de esa sesión, cuando hablamos de estadística, una introducción desde cero a la estadística, son los conceptos de lo que es una población y lo que es una muestra. Básicamente diremos que la población es el número total, digamos, de objetos que se puede estar analizando. Pensemos en la población, que son estas, digamos, todos los jugos que Lucy ha vendido, en donde está registrada el día, la temperatura, la ubicación. Entonces, digamos, esa sería la población como tal. Normalmente digamos, se entiende la población como el número total de objetos, mientras que una muestra
Entonces es una pequeña parte de esos objetos. En estadística normalmente es muy difícil poder acceder a los datos de toda la población y lo que se acostumbra es a trabajar con una pequeña muestra que suele ser representativa, no se refiere a los primeros 2 o 3 elementos, sino una muestra representativa de toda la población y a partir de ahí se van a poder hacer los cálculos. Solo para aclarar en términos de notación, normalmente cuando se habla de letras mayúsculas, por ejemplo, X1, X2, X3. En este caso no sería una X necesariamente, sino una letra griega, pero no importa. Digamos que el tema es cuando se habla de letras o sufijos en mayúscula, como esta N, XN-1 o XUN, nos referimos a la población. Y cuando hablamos de letras en minúscula y sufijos en minúscula, nos estamos refiriendo a una muestra, digamos, específica dentro de esa población. Si no, digamos, no es necesariamente o no esperamos que quede súper claro de esos 3 conceptos que presentamos, tratamos de introducirlos de manera simple y básica en el contexto del caso de estudio que hemos venido avanzando, y lo que nos va a preocupar en adelante es poder ver cómo estos principios estadísticos se utilizan desde una herramienta para hacer el análisis de datos en Excel. En adelante, digamos, al final de la sesión vamos a tener una sesión específicamente dedicada a profundizar en los conceptos estadísticos, pero en esta parte nos limitaremos solo a introducirlos brevemente y a ver cómo se pueden utilizar dentro de el análisis y visualización de datos.